Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a entrar a las medidas de dispersión Y. Datos agrupados, ¿ya? Dispersión en datos agrupados. Muy bien. Ya habíamos visto el rango, ¿no? Habíamos visto ya cuando habíamos tocado el rango en datos simples. Licenciada, no se ve lo que... Ay, caramba. Ya. Un ratito, entonces vamos a ingresar acá. Ya, ahora vemos la pantalla. Sí, licenciada. Bien. Entonces estamos en rango en datos agrupados, ¿ya? Para el rango en datos agrupados, solamente para recordar, decíamos que el rango va a determinarse de acuerdo a lo que son los límites. El último límite superior menos el primer límite inferior, ¿no? Es el rango, ¿no? Entonces, cuando teníamos, por decir, límite inferior, límite superior, digamos 50, 100. El primer límite inferior, que sería este, ¿no? ¿Cuánto teníamos? ¿No? Ese es nuestro rango, ¿no? Bien, más o menos es este, bueno, este tendría que ser nuestro rango, ¿no? Bien, vamos a entrar a la desviación media en datos agrupados. Bien, la desviación media en datos agrupados, igual vamos a trabajar con valores absolutos. Desviación media. Desviación media. Igual, desviación media, igual que en datos simples, es dm. Y va a ser la sumatoria de las frecuencias, valores absolutos de cada uno de los valores menos la media sobre n. Entonces es nuestra desviación media, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la frecuencia absoluta ya x1 son cada uno de los valores, ¿no? Este es nuestro promedio, nuestra media, y n es el número total de datos. Es el número total de datos. Vamos a hacer un ejercicio entonces. A ver, un poquito vamos a subir. Ejercicio. A ver, haremos de forma general. Un ratito ya. Vamos a ver. Vamos al inciso C. Porque vamos a avanzar al coeficiente de variación directamente, ¿no? Entonces vamos a
Desviación media, varianza. Ahora, la varianza va a depender si es poblacional o si es muestral. Ya habíamos hablado de eso, ¿no? Ya habíamos llevado. La varianza esta va a ser poblacional y esta muestral. Dependiendo si nuestros datos nos dan con valores de población o de muestra, ¿no? Entonces, teníamos aquí, suponiendo que fuera poblacional, va a ser la sumatoria de cada uno de las frecuencias menos la media elevada al cuadrado sobre n, ¿no? Esa es la población. En caso que fuera muestra, sumatoria de las frecuencias de x sub i menos la media, todo elevado al cuadrado sobre n menos 1, ¿no? Incluso esto decíamos que solamente también podía ser n, ¿no? Entonces, eso viene a ser nuestra varianza, pero dependiendo si fuera poblacional o fuera muestral, ¿no es cierto? Bien. Si se dan cuenta, son los mismos, ¿no? La frecuencia absoluta, x, y cada uno de los valores. Pero en este caso, como estamos en datos agrupados, vamos a hablar de la marca de clase. Marca de clase, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Marca de clase. Esta viene a ser nuestra media en ese número total de elementos y en este igual, ¿no? El número total de elementos es la muestra. Y también habíamos avanzado la desviación típica. Desviación típica. O también llamada estándar. Desviación estándar. Lo mismo. Va a depender la desviación típica si anteriormente trabajamos con población o con muestra, ¿no? Para ese caso tenemos población y muestra. Esto es para la población y esto es para nuestra muestra, ¿no? Y decíamos que solamente es la raíz de la varianza. Entonces, si vamos a subir un poquito más arriba, decíamos que va a ser raíz de la varianza poblacional en este caso y raíz de la varianza muestral, ¿no? Si nosotros desglosamos, podríamos tener raíz de ¿qué? De la sumatoria de las frecuencias de x sub i menos la media todo elevado al cuadrado sobre n, en caso de la población, ¿no? En caso de la población. En caso de que si fuera una desviación típica muestral, va a ser la raíz de la sumatoria de las frecuencias de las x sub i, o sea, de las marcas de clase, menos la media todo elevado al cuadrado sobre n menos 1. Entonces, esta le va a ser nuestra desviación típica muestral, ¿no? Es nuestra desviación típica muestral. Y habíamos llegado al coeficiente de variación, ¿no? Coeficiente de variación. Coeficiente de variación es C sub B, ¿no? Este coeficiente de variación decíamos de que representa o se nos va a mostrar las comparaciones entre muestras. Esa es su principal característica, ¿no? Comparación entre muestras. Por lo tanto, tenemos que nosotros determinar no solamente una muestra, porque no vamos a poder con qué comparar, jóvenes señoritas.
Para el coeficiente de variación necesitamos necesariamente dos muestras, ¿no? Una primera muestra va a ser, digamos, esta y otra segunda muestra va a ser esta, ¿no? Suponiendo este va a ser el segundo F y este puede ser, digamos, el segundo C. Si yo quiero estudiar, quiero conocer los ingresos o los mejores ingresos mensuales, ¿cuál de los cursos tiene? Conocer. ¿Cuál de los cursos tiene el mejor ingreso mensual? ¿No? Estamos hablando de estudiantes que trabajan, ¿no? Entonces, tanto en el segundo F y en el segundo se van a ver estudiantes que trabajan, ¿no? Entonces, yo quiero saber cuál de estos cursos tiene los mejores ingresos mensuales, ¿no? ¿Cuál? Por decir, saco yo el promedio acá, en el segundo F, de 3.100 bolivianos, ¿no? 3.100 bolivianos mensual, promedio, ¿no? 3.100. Para mí estará bien, estará mal, ¿cómo será? No sabemos si está bien, no sabemos si está mal. A primera vista podemos decir que está bien, ¿no? Pero cuando yo saco y obtengo la información del segundo C, este es el del segundo F, ¿no? Puedo tener que sea 3.800 mi promedio salarial. 3.800. Ah, entonces el segundo F no había tenido el mejor salario mensual. Había sido el segundo C quien había tenido el mejor salario mensual. 3.800 mensual. Entonces, ¿qué estamos haciendo en estos dos? O sea, esto es una muestra, es otra muestra. Estamos realizando una comparación. El coeficiente de variación lo que hace es comparar, ¿no? Muestras, compara muestras. Entonces, para que compare muestras, jóvenes y señoritas, en datos agrupados o en datos simples, necesitamos que esta comparación, pues, a ver, de aquí. Necesitamos que esta comparación tenga características homogéneas. Características homogéneas. Ah, acá estoy estudiando los ingresos mensuales de los estudiantes. Ingresos mensuales de los estudiantes, ¿no? Estos son de estudiantes. Estamos hablando segundo F y segundo C. A ver, vamos a borrar aquí. ¿Qué pasa si no había sido el segundo C? Había sido un grupo, digamos, de microempresarios. Microempresarios. ¿No? O sea, empleados de microempresarios. Y el promedio había sido, pues, 8.200. Ah, entonces, entre los dos, ¿cuál tiene mejor ingreso salarial? Los microempresarios, ¿no? Pero ¿cumplirá esta característica de homogeneidad? Yo aquí estoy hablando de estudiantes de un curso, pero aquí estoy hablando de empleados. Entonces, ¿cumplirá el coeficiente de variación el estudio sobre la característica de homogeneidad? No, porque los elementos de estudio, lo que yo estoy comparando, no son iguales, no tienen características similares. No puedo comparar los ingresos del segundo F de estudiantes con los ingresos de empleados. ¿No? No puedo comparar. Entonces, una característica esencial para la comparación en el coeficiente de variación
es que tenga características homogéneas, que sean igual las características que vamos a nosotros a estudiar, ¿no? Bien, entonces dentro del coeficiente de variación, para hallar el coeficiente de variación, tenemos desviación, ya sea poblacional o muestral, dividido entre el promedio entre valores absolutos por 100. Decíamos que el coeficiente de variación es una representación porcentual de la desviación típica, ¿no? Y es una representación, lo más importante, porcentual, una representación porcentual. Bien, hasta ahí tenemos los datos. Vamos a empezar a hacer ejercicios. Hemos terminado de copiar, por si acaso. Bien, supongo que sí han empezado o han terminado de copiar, ¿no? Vamos a irnos a otra hoja. Ahora, ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer dos ejercicios. Uno vamos a hacer conmigo y otro van a hacer ustedes solos. ¿Ya? A ver. Los siguientes datos. Representan. Los siguientes datos representan. A ver, ¿qué podemos hacer? Las ventas mensuales. No. Las ventas durante el mes de junio. Durante el mes de junio del presente año. En sus 3 sucursales. De la empresa Alfa. ¿Ya? A ver, vamos a ver. A ver. Vamos a ver aquí la sucursal A o sucursal 1. Sucursal 2. O sucursal 3. La sucursal 1. Sucursal 1. A ver, ¿qué podemos hacer? Son ventas. Sucursal 2.
Y la sucursal 3. Ventas mes de junio 2001. Ventas mes de junio 2022, ¿no? 2022 en ambos. Y aquí ventas mes de junio 2019. Ventas, gastos vamos a poner aquí. Eso vamos a poner, gastos. Gastos de mantenimiento de la tienda, junio 2022. Así. Bien, esos son los datos. Licenciada, Dígame. en la sucursal 1, en la última fila, ¿qué es lo que dice después de 1800? 1000. Y Mil. licenciada, en la sucursal 2, en la fila 2, no sé si es 400 o solo es 480. 4000. Está bien, gracias. 4000. 4000. Y esto es 3000. 3000. ¿Qué más? Dice Dígame. en la sucursal 2 de 5100 es de la última columna. Sí, 5100. Ya. Determinen en la sucursal 1 la desviación típica muestral y el coeficiente de variación. Inciso B. En la sucursal 2 determine el coeficiente de variación. En el inciso C, en sucursal 3 determine la representación porcentual de la desviación típica muestral. Inciso D. ¿Cuál de las tres sucursales tiene
o el promedio más representativo, perdón, el promedio más representativo tiene el promedio más representativo ¿listo? Entonces, en la sucursal 1 tenemos que hallar la desviación típica muestral y el coeficiente de variación. En el 2, el coeficiente de variación. En el 3, la representación porcentual de la desviación típica. Representación muestral de la representación típica, ¿no? Y el D, ¿cuál de las tres sucursales tiene un promedio más representativo? ¿Sí? Empezamos. A ver, ¿por cuál vamos a empezar? Por la sucursal 1. Y ustedes van a hacer la sucursal 2. Bien. Entonces, nosotros vamos a hacer la sucursal 1. Aquí vamos a entrar en la sucursal 1. En la sucursal 1 tengo dos datos. Tengo que llevar a una tabla de límite inferior y límite superior. Es una tabla de datos agrupados. Muy bien. Para ello, antes tengo que sacar ¿qué? Mi rango específico, mi número de intervalos y mi amplitud. ¿Sí? A ver, estamos saliendo. Bien. Valor superior menos valor inferior para mi rango, ¿no? Mi valor superior, ¿cuánto va a ser? 5.000, ¿no ve? Valor inferior, 1.000, ¿sí? Menos 1.000 más 1, ¿no ve? ¿Se acuerdan? 4.001. Este es mi rango, ¿no? Mi número de intervalos, tenemos que trabajar con Sturges. Sturges, ¿qué nos dice Sturges? Logaritmo del número total de datos. 3, 6, 9, 12. 12. ¿Lo ve? Ya, logaritmo de 12 ¿por cuánto? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, licenciado. Ya, entonces, ¿cómo es la fórmula? 1 más 3.32 por logaritmo de Exacto. 12. Muy bien. ¿Cuánto tenemos? 5, Lic. 5, ¿no ve? 5. Exacto, gracias, joven. 5, listo. Ahora, nuestra amplitud. 800. 800, muy bien. Ya tenemos. Armamos nuestra tablita. Un poquito vamos a subir aquí. Esto se van a indicar ya. Empezamos con el valor mínimo que es 1.000, ¿no ve? 1.800. 1.800 más 800, 2.600, ¿no ve? Bien. Más 800. ¿Cuántos? 5. 1, 2, 3, 4 y un poquito más vamos a subir. Un poquito más vamos a subir 5. Listo. Ya.
Entonces aquí tenemos 3.400, 1.200, 1.200, 5.000, ¿no? Esos son nuestros datos. Bien, ¿qué tengo que hallar? Marca de clase, la frecuencia, ¿lo ve? La frecuencia, el acumulado. Bueno, hasta ahí vamos a hallar. Para la media, necesitamos la media. Datos agrupados va a ser la media sumatoria de X por F dividido entre N. Entonces necesito el producto de la marca de clase por la frecuencia. ¿No? Por el momento necesitamos eso. Ya. Entonces vamos a... Estamos empezando a calcular mucho mejor. Bien, a ver, vamos a continuar. Bien, ahora sí. Estamos trasladados, estamos haciendo frío. Muy bien. Marca de clase. Ya han debido acabar ustedes. Están capos, pues, a estas alturas. A ver. Bien. Las frecuencias. Frecuencias de 1000 a 1800, ¿cuánto hay? Vamos a volver porque nos puede equivocar. De 1000 a 1800, 1, 2, 3. ¿No? 3. Aquí tenemos 3. De 1800 a 2600. A 2600. No hay. ¿No? No hay. Dos mil seiscientos a 3400. 3400. 1, 2, 2. Con el ayudante ya tienen que avanzar ejercicios, por favor. ¿Ya? 4200. Ay, perdón. 4200. 1, 2, 3, 4. Y el último. 1, 2, 3. Bien. Sumamos 12. El número total de datos será 12. Acumulado. 3. 3 más 0, 3. 5. ¿No ve? 9 y 12. Bien. Hallamos el producto.
4.200. 0. 15.000. 15.200. 13.800. Sumamos. 45.59. En promedio se aleja. Ahora, este alejamiento en promedio, ¿a cuánto representa porcentualmente? A el 38.12%. Al 38.12%. Aquí un caso interesante, la media es representativa, dice. Es lo que nos interesa, es representativa. ¿No? Bien. Ya hallamos el inciso A. Ahora ustedes hallen el inciso B. Hallen el inciso B. Estamos leyendo el inciso B. Mientras hallan, yo voy a estar con la lista. Cualquier duda me dicen. Si Licenciada, ¿puede acaso, volver a poner qué pide el inciso B? el inciso B. El inciso B tenemos que hallar de la sucursal 2 el coeficiente de variación. Eso nos dice. Hallar coeficiente de variación. O sea, para llegar al coeficiente de variación, tienen esa parte. Para llegar acá, a este coeficiente de variación, para llegar aquí, tendrías que haber pasado la regla. Y para llegar a la regla tienes que hallar la desviación típica y la desviación media. Para llegar a la desviación típica tienes que hallar la varianza, pero antes tu media. Para llegar a la desviación media, ¿qué necesitas? Bueno, la media y los valores absolutos, ¿no? Entonces tienes que pasar todo esto, cumplir la regla y recién hallar tu coeficiente de variación. Es lo que nos está pidiendo el inciso B. Entonces hallamos el inciso B de la sucursal 2, ¿no? Para eso tenemos que hallar rango específico, número de intervalos, la amplitud. Para empezar tenemos que saber cuántos, para ver si estamos bien, todos, para ver si estamos bien todos, estamos haciendo primero la frecuencia. Todos tienen que tener el mismo valor, los mismos valores de frecuencia. El número de intervalos y las frecuencias. Todos, igualito. ¿Ya? Así que el primero que acaba me tiene que decir cuál es su frecuencia. Acá. Ya a ver, empecemos.
Bien, ¿cuánto tenemos? Parece que nadie está haciendo. No, jóvenes, así no. ¿Quién ha hecho? ¿Quién tiene la media? ¿La media quién lo tiene? Mm, por eso estamos con las notas así. Lick, a mí me salió 3997.5. Ya, ya. La media, ¿cuánto dijo? 3997.5. 98 vamos a poner ya para hacer más fácil el cálculo. Estamos en la sucursal 2. Bien, la media. ¿Qué más tenemos? Sigo ahí, Lick. A ver. Bien, ¿cuánto tenemos?
A ver. Límite inferior, límite superior. El joven que me dictó, por favor, la media. Si me puede dictar los intervalos. Los intervalos, por favor. 3.000 a 3.525. 3000 a 3.525. No se está mostrando su pantalla. ya. Y queda 2 minutos, Lee. Ya. Acabamos esto. Ustedes tienen que acabarlo para la siguiente, ¿ya? Entonces, les adelanté un ratito. Un rato adelantaremos esto, ¿ya? Ustedes tienen que hallar también esto. La sucursal 3. Dice, en la sucursal 3 determine la representación porcentual de la desviación típica. ¿Qué significa esto? La representación porcentual significa que tenemos que hallar coeficiente de variación. Esa es la representación porcentual de la desviación típica. Similar a este, ¿no? Para hallar el coeficiente de variación, antes tenemos que hallar la desviación típica, tenemos que hallar la media, y para hallar la desviación típica, antes tenemos que hallar nuestra varianza. Antes de llegar al coeficiente de variación, tenemos que cumplir una regla que dice que la desviación típica tiene que ser mayor o igual que la desviación media. Desviación media tampoco tenemos y tenemos que hallar. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es eso, es la representación porcentual de la desviación típica. Eso ustedes tienen que realizar hasta la próxima clase. Ya se va a cortar ahora. ¿Sí? Jóvenes señoritas. En ayudantía, por favor, ya tienen que estar, incluso este mismo ejercicio pueden realizar con ayudante. Pero mejor si hacen otro, y así este que estamos dando, lo hicieran ustedes en su casa, para modo de practicar. Antes del receso tenemos que dar un parcial, es la mitad del otro parcial, del primer parcial. Con eso completaríamos, ¿no? Bien. Hasta donde se corta avanzaremos, ¿ya? Joven me decía, 3525